Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 444. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite cada día reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Le doy las gracias a cada persona que ha apartado este espacio de tiempo para poder estar en la presencia del Señor. Quiero recordarles que tenemos propósitos fundamentales en este grupo y uno de ellos es que podamos conocer mejor a Dios por medio de su palabra. Por eso diariamente leemos un tramo de la Biblia y queremos estar en una mejor comunión con Él, por eso también oramos en este grupo. Entonces, basados en eso, queremos que usted pueda crecer espiritualmente y también queremos que usted pueda compartir este link con aquellas personas que no conocen a Jesús. Ese es un propósito fundamental en este grupo. Ya les he explicado varias veces, pero es importante repetirlo, porque yo lo viví en carne propia. Cuando uno no conoce a Jesús, cuando uno está muerto espiritualmente, uno no tiene deseos de que alguien más le hable de Cristo. Uno no se siente cómodo yendo a una iglesia, ni que lo inviten. Pero seguramente en un momento de angustia o de opresión sí puede suceder que nosotros en medio de esa situación escuchemos un link de oración ahí en la soledad de nuestro cuarto, en la intimidad. De pronto podemos escuchar un link como estos, un grupo como estos, y puede una persona ser transformada por el Señor. Entonces mi invitación es a que envíe el link por Facebook, por Messenger, por WhatsApp a aquella persona que no conoce a Cristo y que siempre le rechaza cuando usted le quiere hablar de Él, o que siempre, digamos, tiene esa acción de ser, digamos, negativo a la palabra. Entonces vamos a dar un momento más para que aquellas personas que no han llegado al grupo lo puedan hacer, tengan el tiempo para ingresar. Recordarles que el día de hoy estamos leyendo la Biblia de corrido. En este caso nos encontramos en el capítulo 11 del libro de Jueces. El tema de hoy se llama restauración. Restauración. Entonces vamos a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga en este grupo el día de hoy. Pídanle sabiduría, pídanle perdón como siempre les digo. Y vamos a concentrarnos en eso, dando 1 o 2 minuticos más para que las personas que todavía no han visto el grupo lo puedan hacer, lo puedan ver y puedan ingresar sin ningún tipo de problema. Entonces, mis hermanos, recordarles que mañana no tendremos grupo de oración porque asistimos a culto del Señor. El día lunes estaríamos a las 8. Espero que se haya podido inscribir para mañana a un culto ya fuera de la iglesia, o si usted está en otro lugar del país, a una iglesia local donde usted pueda asistir. Entonces vamos a orar al Señor sin más preámbulos. Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche por permitirnos nuevamente estar delante de tu santa presencia, Señor. Te pedimos que nos recibas, Señor, que nos permitas entrar en tu trono de gracia por los méritos de tu Hijo Jesús. Pero, mi Señor, no queremos entrar de cualquier manera, por eso queremos pedirte perdón, Señor, primero, antes de cualquier otra cosa. Padre, ayúdanos para que en esta noche tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, nos guíe a entender este texto, Señor. Estamos en un capítulo más de la Biblia, Señor, y te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, que nos ayudes a aplicar esta palabra en nuestras vidas, Padre, que no se vaya vacía, porque tal vez el mayor problema que tenemos hoy día como cristianos, Señor, es que conocemos tal vez la Biblia, sabemos versículos, Señor, conocemos la historia, pero no llevamos a la práctica mucho de lo que tú nos enseñas, Señor, sino que muchas veces decidimos como cualquier otra persona del mundo, actuamos como cualquier otra persona del mundo. Yo te pido, Señor, que así sea poco lo que quede en nuestra mente, que eso que quede sea llevado a nuestra vida cotidiana. Señor, esto yo te lo pido en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Les leo de el capítulo 11 del libro de Jueces. Dice así: Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa,
quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Y Jefté le contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen ahora a verme cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso, ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas, y serás caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces ¿de veras seré el caudillo de ustedes? Los ancianos de Galaad le aseguraron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Versículo 11. Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe, y reiteró en Mizpá todas sus palabras en presencia del Señor. Entonces Jefté envió uno de los mensajeros al rey de los amonitas para que preguntaran, ¿qué tienes contra mí, que has venido a hacerle la guerra a mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra desde Arnón hasta Jaboc, e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvanmela por las buenas. Jefté volvió a enviar un mensaje al rey amonita, diciéndole, así dice Jefté, Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole, denos permiso de pasar por su país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y bordeando los territorios de Edom y Moab. Entraron en territorio moabita por parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No se entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Entonces el rey mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos que gobernaba en Hesbón, y le dijo, permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo, todo desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor, Dios de Israel, les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú no las vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que nuestro Señor Dios nos ha dado. Permítame, bajo un momento. Lo que nuestro Señor Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balaán, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y Aroer, con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté.
Entonces Jefté, poseído por el espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpah de Galaad, y desde allí avanzó contra los amonitas, y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel Keramín. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpah, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, ¿le has dado tu palabra al Señor? Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses volvió a su padre, y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años durante 4 días las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté a Galaad. Bueno, mis hermanos, hemos terminado este capítulo 11 del libro de Jueces. Este capítulo es una de esas historias que Hollywood pagaría por llevar a la pantalla grande, ¿no? Porque tiene de todo, ¿no? Jefté tiene todo lo necesario para liberar a Israel, pero al ser hijo de una prostituta es rechazado. Y luego, cuando el pueblo ve que no hay nadie más que los pueda conducir a la victoria, entonces van a buscarlo para realizar un pacto en el cual, si Jefté es respaldado por Dios y obtiene la victoria sobre los amonitas, los israelitas se comprometen en juramento ante el Señor que Jefté será su gobernante. En efecto, Jefté se llenó del Espíritu Santo, y es en ese momento que le promete al Señor que si le da la victoria sobre los amonitas, él en retribución entregará como sacrificio a la primera persona que salga a recibirle al regresar de la batalla. Y así sucede, pero la que sale a recibirlo es su única hija. Y ahora la tiene que sacrificar, la tiene que matar. Y es por eso que esta historia no está en cines, ya que el final no es el acostumbrado. Este capítulo tiene una enseñanza central en el cristianismo, y es que cualquiera de nosotros, sin importar nuestro pasado, nuestro pecado, puede ser restaurado por el Señor. Ayer vimos 3 características de un arrepentimiento genuino, y hoy veremos 3 pasos para una restauración genuina. Es diferente. Hoy vemos básicamente en la vida de Jefté un hombre al que Dios quería restaurar. Vamos a verlo entonces, a ver estos 3 pasos. El primero de ellos es examínense. Y lo vamos a basar en el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice de la siguiente manera: Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Entonces, el primer paso para una restauración genuina es examinarnos.
A veces yo veo programas de televisión donde restauran casas, carros y otros tipos de objetos. Y en todos los casos la restauración siempre empieza de algo que está totalmente dañado e inservible, y después de la restauración pasa a ser algo nuevo y funcional. En esa situación se encontraba Jefté, humillado, desechado, destruido por ser hijo de una prostituta, pero además Jefté se marchó. Pero escuchen bien, cuando él es atacado por su propia familia, él se marchó para empezar una nueva vida. Pero esa nueva vida no fue precisamente en santidad ni en la búsqueda de Dios. Si ustedes leen el texto, dice que él huyó para juntarse con delincuentes y que él delinquía con ellos. Es decir, hermano, la restauración solo es posible cuando usted examina su vida, cuando usted se da cuenta que usted realmente necesita ayuda, cuando usted se da cuenta que está hundido completamente. Es que el milagro de la salvación empieza en un ser que está muerto espiritualmente, eso dice la Biblia. Y ese ser que está muerto espiritualmente es el que Cristo va y busca para darle una nueva vida. A partir de ahí el Señor empieza a restaurar. Entonces esto es importante y debemos examinarlo. Si usted nunca se ha sentido culpable, ni ha visto la necesidad de restaurar nada en su vida, es probable que el milagro de la salvación no haya operado en usted. Esto puede sonar ofensivo hasta para los cristianos. Pero leamos lo que dice Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, y nos daremos cuenta que al examinarnos podremos darnos cuenta si nosotros realmente hemos sido restaurados. Tito 3:3 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué palabra, mis hermanos? Cuán importante es examinar nuestra vida para poder darnos cuenta si nosotros ya salimos de ese foso o si todavía estamos ahí. Jefté estaba en el foso, estaba ahí, ¿cierto? Y si examinamos la vida de él y seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que él va a ir cambiando, ¿cierto? Pero lo primero es examinarnos cada uno de nosotros para ver en qué lugar nos encontramos, porque el texto de Tito dice en otro tiempo. Pues habrá que revisarse cada uno, examinarse si es en otro tiempo o si es ahora mismo. Es decir, cada uno deberá revisar si ese tiempo de sucumbir, de vivir en el pecado, ya pasó o es una actualidad en su vida. Porque si es una actualidad, quiere decir que usted todavía no ha sido regenerado, no ha sido restaurado, en usted todavía no habita el Espíritu Santo. Lo segundo o el segundo paso para una restauración genuina es luchar. Debemos luchar. Dice el versículo 8 al 10: los ancianos de Galaad le dijeron: por eso ahora vinimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas, y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿entonces de veras seré caudillo de ustedes? Los ancianos de Galaad le aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Qué tremendo, ¿no? O sea, está pasando la restauración del Señor sobre Jefté. Acaba de pasar de un hombre que está hundido en sus delitos y pecados, que es un delincuente, como lo describe el texto, a pasar a ser el líder del pueblo de Israel. ¿Están dándose cuenta el cambio que el Señor le está dando a este personaje? Si analizamos la lucha de Jefté, fue más grande de lo que uno alcanza a apreciar. ¿Por qué? Porque cuando los ancianos israelitas lo visitaron para proponerle el trato, él pudo haberlos rechazado por orgullo, porque él pudo recordar y decir: hombre, pero esta gente a mí me rechazó antes, yo también los voy a rechazar, que los maten, que se mueran todos, ¿cierto?
Pero el Señor, Cristo, nuestro Dios, ya había empezado una restauración sobre ese hombre, sobre Jefté. Entonces este hombre lucha contra su propio orgullo y acepta la oferta de luchar para liberar a los israelitas. Y él tiene fe, está aferrado a que el Señor le daría la victoria. O sea, fíjese que luchar es una cuestión de fe. O sea, si nosotros luchamos en nuestras fuerzas, va a ser muy complicado que podamos avanzar en nuestra fe. Pero si nosotros analizamos el texto, es muy claro que Jefté les dice a ellos, él les dice, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega. Él está poniendo su fe, él no llega y dice, es que yo soy muy buen guerrero, es que yo sí sé pelear. No, es que a mí nadie me ha ganado una batalla. No, él dice, o sea, si el Señor me los entrega, él está poniendo su fe en que el Señor le va a dar la victoria. Y eso es clave para la vida cristiana. Porque si luchamos en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr, hermanos. Mire, hay gente que quiere luchar contra el pecado visitando el psicólogo, tomándose una pastilla, durmiendo más tiempo, ¿cierto? Todos esos esfuerzos pueden dar frutos momentáneos, pero en el tiempo la persona volverá a recaer en el pecado y con más fuerza. Luego entonces, dependemos de Cristo completamente. Por eso es que yo los invito a ustedes en que en cada oración rueguen al Señor para que nos dé la victoria sobre el pecado. Ahí sí, como dice Efesios 6 al 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí el Señor está diciendo, no, es que no es en sus fuerzas. Es que para luchar en el reino de Dios hay que ponernos su armadura. Y si ustedes siguen leyendo el texto, él empieza a decir que la coraza de la fe, que la espada de la palabra, empieza a hablarnos de todo lo que contiene la vida cristiana cuando está protegida por el poder de Dios. Entonces, si la lucha empieza en nuestra mente, porque eso fue lo que vimos en Jefté, realmente la lucha de él empezó cuando llegaron los ancianos a proponerle el trato, comenzó en su mente. Pero pasa al cuerpo, porque luego Jefté realmente tuvo que ir a luchar físicamente, y finaliza en el espíritu, ¿no? Debemos estar seguros de que nuestra vida está gobernada por el espíritu, y eso es lo que nos decía el texto, ¿no? Que Jefté estaba lleno del espíritu, estaba poseído por el espíritu, como lo leímos ahorita. Y si estamos llenos del espíritu, entonces la lucha va a producir fruto y será visible en nuestras acciones. Y esto también es importante que usted lo tenga en cuenta, ¿no? Porque una vida que ha sido restaurada por Dios de manera genuina va a tener unos frutos visibles. Y unos frutos no solamente en ciertas circunstancias. O sea, por ejemplo, una persona que ya da un fruto, entonces significa que no hay que forzarla para que vaya a culto. No hay que estarle insistiendo para que se aleje del pecado. No hay que estarle insistiendo para que lea la Biblia. O sea, eso poco a poco en la persona se va a dar y se va a generar un hábito. Pero adicional a eso, qué importante, mis hermanos, es entender que en el momento donde nosotros tenemos opresión, entonces empezamos a tener conductas cristianas. Entonces cuando somos probados por nuestra familia, cuando hay molestias en la casa, yo por ahí le decía a un hermano, es que ahí está la diferencia con los cristianos. Es que cuando hay una pelea en la casa, el cristiano entonces debe ser símbolo de paz, símbolo de reconciliación. Él no debe meter más leña al fuego, ¿verdad? Entonces es que el cristiano cuando está en el trabajo debe ser símbolo de honradez. Entonces, o sea, debe haber una diferencia marcada, debe haber una lucha entre el pecado y la santidad. El cristiano cuando empieza a restaurar su vida conforme a la voluntad de Dios, va a haber una lucha entre el pecado y la santidad. El pecado queriendo avanzar en la vida de ese cristiano y el cristiano luchando con el Espíritu Santo para poder vivir de manera santa. Entonces, habrá que luchar, mis hermanos.
en una vida que realmente está restaurada. Por último, una restauración genuina nos pide que nos limitemos o nos pide ser limitados a lo que el Señor nos dice. Limítese sería el punto entonces. Una restauración genuina exige que usted se limite. ¿A qué? Vamos a explicarlo. Dice el versículo 29 al 31. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. A mí me llama poderosamente la atención porque cuando ustedes leen el capítulo completo se dan cuenta que Jefté conocía al Señor. Lo conocía, o sea, la forma como él les cuenta la historia a los amonitas, al rey de Moab y de Edom, él cuando les manda el mensaje, se nota que él conocía la historia de Israel. Él dice cuando salieron de Egipto, por dónde pasaron, en qué momento los edomitas se enfrentaron a ellos, en qué momento los moabitas no los dejaron pasar, que cuando iban por la frontera, todo se lo explica. Ustedes dirán, bueno Jorge, ¿y eso qué? Bueno, es que él dice una palabra clave en el texto, dice, si verdaderamente entregas a los amonitas, o sea, él está dudando del Señor. Él está diciendo, Señor, pues yo sé que usted dijo que nos iba a dar la victoria sobre todas las poblaciones, pero yo no sé si eso verdaderamente es cierto. Él está dudando del Señor. Y esa duda lo lleva a cometer un error garrafal que vamos a ver a continuación. Yo siempre me he preguntado, mis hermanos, y quiero que se hagan esta pregunta a ustedes mismos, siempre me he preguntado por qué nosotros los seres humanos somos dados a hacer lo que no nos mandan a hacer. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Pero se lo voy a poner en contexto. Por ejemplo, vamos a un trabajo y nos dicen, a ver, mire, sus funciones son estas y estas, ¿cierto? Y luego cuando estamos trabajando, entonces nos extralimitamos. O sea, hacemos lo que no nos dijeron que hiciéramos. ¿Y cómo terminamos? Despedidos. Eso fue lo que le sucedió en este momento a Jefté. Él ya sabía que el pueblo se había humillado y le habían pedido perdón a Dios, habían destruido los ídolos, en el capítulo anterior lo dice así. Entonces el Señor a lo último dice que se arrepintió de no estar con ellos, que quería volver a ayudarlos, ¿verdad? Porque ellos al último le rogaron por salvación. Y el Señor decide volver a estar con ellos. Entonces Jefté ya sabía que el Señor estaba de acuerdo con que Jefté liderara la lucha contra los amonitas. La pregunta es, entonces, ¿por qué tenía que hacer otro trato adicional? Si nadie se lo estaba pidiendo, o sea, en ninguna parte del texto dice, y entonces Jefté tendrá que hacer otro pacto conmigo. No, esto es una decisión de Jefté, donde él está haciendo algo que nadie le está pidiendo. Y si ustedes analizan el trato que Jefté hace, no era conforme a la voluntad de Dios, sino más bien esa era una costumbre de los cananeos al ofrecer sacrificios humanos. O sea, si ustedes van al dios Baal, estudian la historia de estos dioses, ellos exigían el sacrificio de niños, de mujeres vírgenes, ¿cierto? Y es extraño en este caso cómo trabajó Satanás detrás de bambalinas en esta situación, y Jefté se dejó llevar sencillamente porque no se limitó a hacer lo que el Señor le había dicho. Él, digamos a Jefté lo que le sucedió acá, es algo, mis hermanos, que estaba trayendo un efecto posterior en la vida de los israelitas. Es decir, desde el éxodo ya el Señor les había avisado, desde la salida de Egipto les había dicho que abandonaran la adoración de los ídolos, que no siguieran las costumbres paganas. Porque miren lo que pasó acá. Una costumbre pagana de los cananeos le llevó a Jefté a pensar que él podía ofrecer un sacrificio humano. O sea, el problema ni siquiera fue que tuviera que sacrificar a su propia hija. Eso me parece que es la voluntad de Dios para que Jefté aprendiera que no se debían sacrificar humanos. Eso es lo que el Señor le está enseñando en ese momento a Jefté, porque así hubiera sido cualquier otra persona
igual hubiese estado mal, porque él lo que quería hacer era aplicar algo del paganismo en Dios, llevarle un sacrificio pagano a Dios. Y le repito, eso sucedió porque Jefté no se limitó a hacer lo que el Señor les había dicho, sino que cayó en la trampa de estas costumbres paganas. Hermano, qué bueno que nosotros nos limitemos a hacer lo que Cristo ya estableció en su palabra. Usted que me escucha, entiende que si usted, por ejemplo, enseña a sus hijos o a sus amigos o a sus vecinos un evangelio diferente, usted puede hacerse maldito y la persona que lo escucha puede ir al infierno. Le repito esto y escúcheme por favor, porque aquí está la clave de que nosotros nos limitemos a hacer lo que Cristo ya enseñó en su palabra. Porque si usted va y le enseña a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, un evangelio diferente, usted se hace maldito y la persona que lo escucha se hace acreedor del infierno. Y si usted no me lo cree, yo se lo voy a leer. Gálatas 1, versículos 7 y 8 y luego Mateo 23, 15. Leo Gálatas 1, 7 y 8. Dice así: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Claro o no, hermanos? Clarísimo, no hay otro evangelio. Es el que está en la Biblia. Cuando estos pseudoprofetas y apóstoles de hoy en día dicen así dice el Señor y salen con un montón de cosas nuevas, eso es un evangelio diferente. Cuando la Iglesia Católica le enseña a sus seguidores que María es mediadora entre Dios y los hombres, eso es un evangelio diferente, porque la Biblia dice que solo Cristo es el mediador y el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces se dan cuenta, a veces nosotros le podemos transmitir a nuestros hijos un evangelio diferente. Ay, tranquilo, mijo, eso no se preocupe. Eso vaya a esa iglesia así, eso no importa, no le pare bola. Si el pastor solo habla de dinero, tranquilo, usted vaya igual. No, mis hermanos. Ahora mire lo que dice Mateo 23:15. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan la tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Yo le quiero repetir ese texto. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan la tierra y el mar para ganar un seguidor, supuestamente de Cristo, pero mire lo que pasa por haberle predicado un evangelio diferente, y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Mis hermanos, yo creo que esto es una enseñanza clave para que nosotros nos limitemos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Eso de que, ay sí, pasen adelante todos y hagan una oración de fe, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, hermanos. Y cuando nosotros entendemos lo que hoy se ha hecho y vemos los frutos de la gente, empezamos a entender por qué no hay restauración en la gente. ¿Por qué mucha gente pareciera ser cristiana pero vive como el diablo? Es porque los predicadores no se limitaron a predicar lo que dice el evangelio, sino que empezaron a salir con cosas nuevas. Por ejemplo, no solamente invitar a la gente que está en el culto ese día nueva, que vienen destrozados por el pecado en la misma situación de Jefté, delincuentes delante de Dios, muertos en sus delitos y pecados, y entonces les dicen: pasen acá adelante y hagan una oracioncita y ya con eso ustedes son salvos. Aparte de eso les ponen música suave, les apagan las luces, manipulando la mente y el corazón de las personas. Y encima de eso hacen que cristianos ya antiguos se paren cuando ellos dicen esas palabras: pasen adelante los que quieren hacer la oración de fe, y hacen que gente antigua se levante y vaya al frente para que los que no han ido nunca se animen a ir. Eso es manipulación. Eso es no limitarnos a hacer lo que dice la palabra, cuando lo que realmente necesitamos es que
se predique el Evangelio y que tengamos el Espíritu Santo, porque así como fue en la vida de Jefté, si una persona en ese momento es tocada por el Espíritu Santo de Dios, no va a haber necesidad de ninguna manipulación. Esa persona que está en ese momento totalmente muerta en sus delitos y pecados, va a empezar a ser restaurada por el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean qué importante, porque esa persona en ese momento va a empezar a examinar que realmente necesita a Jesús. Esa persona va a empezar a luchar realmente contra su propio pecado, y esa persona se va a limitar solamente a lo que dice el evangelio, y entonces la palabra de Dios será un ejemplo para los demás. Oremos a Dios finalmente. Amado Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Padre, por habernos dado tu palabra, Señor, por habernos guiado a través de ella. Te pido, Señor, que esta palabra tenga efecto en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque ayer tocaste nuestros corazones, enseñándonos, Señor, las características de un arrepentimiento genuino. Y hoy nos enseñas, Señor, los pasos para una restauración genuina, Padre. Gracias, mi amado Señor. Creo que no es casualidad que estos dos temas vengan a la par, Padre. Nos estás mostrando la importancia de que nosotros examinemos si realmente te hemos conocido, si hubo un momento en el cual estábamos definitivamente tan alejados de ti, que estábamos verdaderamente muertos en tu presencia, Señor. Ayúdanos para que revisemos y examinemos nuestras vidas si ya pasamos por ese momento, Señor, si tú ya has empezado esa restauración en nosotros. Y eso podrá ser visible porque hoy en día en aquel que dice ser cristiano debe haber una lucha visible del pecado contra el Espíritu intercediendo por nosotros para ayudarnos a vivir en santidad, y el pecado atacando nuestra vida para tratar de hacernos caer. Señor, ayúdanos a luchar con fe, como lo hizo Jefté, aferrado a que tú le darías la victoria. Señor, ayúdanos a limitarnos a tu palabra, Padre, a no extralimitarnos a otras cosas, ni a costumbres humanas, ni a costumbres paganas, como lo hizo Jefté. Al final le costó la vida de su hija, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos fieles al Evangelio, amado Dios. Te pido perdón por las veces que la iglesia ha utilizado métodos que no están en tu palabra, Señor. Yo te pido que abras los ojos de aquellos predicadores, de aquellas iglesias donde se utilizan métodos de manipulación para atraer a las personas hacia ti, Señor, como si no fuera suficiente tu sacrificio y el poder del Espíritu Santo para que vengan a ti de rodillas, y como dice tu palabra, toda rodilla se humille y toda lengua confiese que tú eres el Señor en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra, Señor. Padre amado, perdónanos cuando hemos hecho las cosas conforme a nuestra voluntad, pensando que podemos ayudar, pensando que podemos hacer un adepto tuyo, y muchas veces nuestra predicación puede hacer que alguien vaya al infierno, Señor. Es lo que dice el texto en Mateo. Hoy tengo más temor, Señor, de ti. Hoy quiero predicar más acerca de tu palabra, Señor, y no irme hacia otros lugares que no tienen nada que ver contigo, Señor. Ayúdanos a seguir fieles y firmes. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que escuchan en esta oración. Señor, ayúdales para avanzar en santidad. Ayúdales a enamorarse un poco más de tu maravillosa palabra. Permite que ellos vivan vidas para la gloria de tu nombre, que no tengan temor de anunciar las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos perseverantes en la fe. Permite que nuestra vida esté llena de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos para hacer las cosas como tú las haces, Señor, en perfección. Padre amado, hoy te pido también por los pastores, Señor, por los pastores de nuestra iglesia. Mañana tendremos el culto al Señor, y te pido que los bendigas. Bendice a cada predicador, al pastor, en cada lugar donde ellos estarán, Señor, para que aquellas personas que escuchen tu palabra, Señor, sean desbordadas por tu evangelio y sean llevadas a la fe, Señor. Ayúdales para que ellos tengan la fortaleza física, mental y espiritual para proclamar tu evangelio de forma recta y ortodoxa. Amado Dios, ponemos toda nuestra confianza en que tú estarás con nosotros en esas batallas que se librarán mañana. Dios de los cielos,
Bendice a aquellos que asistirán a los cultos, Señor. Bendícelos con conversión, a aquellos que no te conocen con salvación, con restauración, Señor, con regeneración. Amado Rey, escucha nuestra oración por aquellos que asistirán mañana por primera vez a un culto, Señor. Por favor, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, que tu Santo Espíritu los lleve a la verdad, que tu Santo Espíritu los redarguya en sus corazones, transforme sus vidas y les dé el entendimiento del Espíritu Santo. Señor amado, gracias por escucharnos en esta noche. Seguimos clamando por aquellos que están enfermos, Señor, para que tú en tu bendita misericordia obres a favor de ellos, sobre todo en la vida de Sebastián, el hijo de la hermana Olga, el hermano José Ángel, Señor, que se encuentran todavía consternados con la situación de su hijo, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de Sebastián, Señor. Gracias porque anteriormente lo sacaste de esa situación, pero ahora ha vuelto, Señor, la enfermedad a arreciar en su vida, Padre, y es algo grave, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de él, que le ayudes y que le consueles a su familia en medio de semejante situación. Amado Dios, oramos para que los misioneros que predican en lugares donde nadie más lo hacen, sean guardados por tu maravillosa y poderosa palabra. Amado Jesús, gracias porque tú nos escuchas a diario. Gracias, gracias mi Rey. Nos vamos a descansar, pero tranquilos de que tú nos has escuchado y que obrarás conforme a tu maravillosa voluntad. Gracias, mi amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por haber estado en el grupo de oración esta noche. Que Dios me los bendiga y que pasen muy bonita noche. Que estén muy bien.